Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Bienvenidos a su programa Los Misterios del Reino de Dios. Aquí está con ustedes a su servidor, el hermano Sepúlveda. En este día queremos saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de este programa. Queremos ser de bendición para ustedes y en este día estamos orando por ustedes para que también tengan la revelación de los misterios del Reino de Dios. Hemos estado tocando el tema del bautismo, el bautismo que concierne a nuestra salvación. Ya enseñamos la primera parte. Nos enfocamos más en la parte del bautismo en agua. Hoy día vamos a estar repasando un poquito más acerca del bautismo en agua y vamos a tomar la otra parte que es el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que vamos a retomar, vamos a repasar un poquito más. Ya hicimos la primera parte, espero que usted disfrute de la segunda parte de este tema doctrinal del bautismo, que es para salvación. El bautismo en agua es para remisión, para redimir nuestros pecados. Cuando usted es bautizado en las aguas del bautismo, sumergido bajo agua, donde el nombre de Jesucristo se le es invocado, sus pecados son perdonados. Cuando usted tiene fe, primero tiene que arrepentirse y después usted tiene que ir a las aguas del bautismo. Y por la fe en el nombre de Jesús, usted es sumergido bajo las aguas, usted es libre, limpio de sus pecados. Así que la escritura que estuvimos tomando la semana pasada fue San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, del 1 al 5. Y vamos a repasarlo un poquito más hoy día. Esperamos que usted tenga su Biblia, un lápiz, un papel a mano, escriba las escrituras, porque es muy importante que usted escudriñe las escrituras, porque es necesario hoy en día. Muchas falsas doctrinas se han levantado con falsos doctrinas, falsos bautismos que no existen en la Biblia. El único bautismo que existe en la Biblia es el bautismo en el nombre de Jesús. Así que vamos a ir a la Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. La Biblia dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas y señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, Nicodemo, él viene de noche representando tal vez el no conocimiento de las Escrituras. Podemos ver que a otra persona lo pueden decir que tú tenías vergüenza de venir durante el día para no ser visto de los otros principales judíos, pero tal vez esto representa para mí que él estaba en oscuridad en su mente y viene en la oscuridad a ver a Jesús, a buscar revelación, que Jesús es la luz del mundo. Y le vino con halagos al Señor Jesús diciéndole que no había nadie como él que hiciera estas señales que él hacía, al menos que si Dios no estuviera con él. Y Jesucristo le respondió al instante, le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Probablemente Nicodemo tenía 35, 40, 45 años. Y la pregunta de él es: ¿cómo podía un hombre de ese tamaño poder entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del bautismo en agua y vamos a repasar un poquito algunas escrituras del bautismo en agua, que es muy importante. El apóstol Pedro dice en la primera epístola que le escribe, Pedro capítulo 3, versículo 21, que el bautismo que concierne a esto salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que como una buena conciencia. Entonces este bautismo en agua salva. Ahora, la iglesia primitiva que tuvo su comienzo en Hechos capítulo 2,
donde estaban todos en el aposento alto. Ya dijimos la semana pasada, estaban todos unánimes juntos, cuando de repente vino un viento recio que vino y llenó la casa y llenó a todos los que estaban en ese lugar unánimes. Y dice que se le aparecieron lenguas a repartir como lenguas de fuego, y todos empezaron a hablar en lengua hasta que hubo mucha gente en aquellos tiempos que venía a adorar de todas partes a Jerusalén. Y cuando vieron esto fue motivo de risa, de burla, hasta que Pedro se paró con los 11 y dijo: varones, esto no es tan borracho como vosotros suponéis, mas esta es la hora tercera del día, probablemente las 9 de la mañana. No es tan borracho, mas esto lo dicho por el profeta Joel: en los posteriores días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro empezó a predicar el primer mensaje a la iglesia primitiva, con la autoridad que el Señor le había dado a Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: aquí están las llaves de mi reino, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, dándole a entender que toda autoridad se la había dado ¿a quién? A Pedro. Y Pedro usó de la autoridad que Jesucristo le había dado en el capítulo 2 de Hechos, lleno del Espíritu Santo, y predicó el único mensaje que salva al ser humano. En el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas. Ahora, vamos a ir a Hechos capítulo 16, porque el capítulo 2 de Hechos solamente judíos fueron salvos, solamente judíos. Ahora, Jesucristo le dijo que se fueran al aposento alto a Jerusalén y esperaran la promesa de lo alto. Ellos no podían predicar antes que no tuvieran la promesa de lo alto, porque el Espíritu Santo lo iba a revelar a ellos. Entonces, oraron, tuvieron aproximadamente 10 días, dice la Biblia que Jesucristo anduvo 40 días con ellos, y ellos oraron 10 días más, porque ellos tenían que esperar hasta el día de Pentecostés. Era una fiesta tradicional de los judíos que el Señor eligió ese día para derramar de su presencia. Y ese día Pedro predicó el primer mensaje y 3,000 personas fueron bautizadas en el único nombre que salva, el nombre de Jesús. Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso, habían solamente judíos. Ahora, Jesucristo le dijo que ellos iban a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se había cumplido ya en Jerusalén, habían predicado. Descendieron a Judea y se fueron, ¿dónde? El próximo lugar era Samaria. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 16. Conforme a la palabra de Dios. Lo que estamos interesados nosotros es que vamos a lo que la Biblia dice, eso es lo que vamos a hacer. No lo que la tradición, la costumbre, o lo que su papá o su mamá, no, lo que la Biblia dice, tenemos que hacerlo. La palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 16 de su Biblia. Léalo, es muy importante que usted lo lea con sus propios ojos. Vamos a retroceder un poquito al versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, la pregunta, ¿por qué Pedro fue a ese lugar? Bueno, porque Pedro tenía que abrirle la puerta también, ¿a quién? A los samaritanos, porque Pedro tenía la llave. Entonces Pedro fue necesario, y Pedro fue con Juan a ese lugar. ¿Y qué hicieron ellos? Impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo, pero dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando vinieron ellos, impusieron las manos, ¿y qué? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Quién? Los samaritanos. Ya tenemos los judíos, ya tenemos los samaritanos. Ahora, vamos a irnos a Hechos capítulo 10, versículo 48, porque esto es muy importante. Aquí es cuando nosotros entramos a la foto de la salvación, porque hasta este momento los gentiles, no había salvación para los gentiles. Y nosotros somos todos descendientes de gentiles. Ahora somos israelitas adoptados a través de Jesucristo. Pero en aquel tiempo todavía los gentiles no eran salvos. El primer gentil salvo que podemos ver fue en la casa de Cornelio. Vamos a leer la historia. Hechos capítulo 10, versículo 48. Vamos a saltar un poco la historia. Todos sabemos que Cornelio era un hombre justo, que hacía limosna, daba ofrenda, y sus oraciones habían llegado al lugar, al cielo, pero se fue oída una voz del cielo y le dijo que era necesario que mandaran a buscar a ¿quién? A Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro tenía la llave. Pedro tenía que abrir la puerta a ¿quién? A los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Ahora, cuando Pedro vino a predicar a la casa de Cornelio, Pedro estaba renuente para venir a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque los judíos no entraban a la casa de un gentil.
Ahora fue mostrado por el Espíritu Santo, que no hiciera la discriminación, podríamos decir, o ¿por qué? Porque los gentiles también iban a ser parte de esta salvación. Ahora por intervención divina del Espíritu Santo vino Pedro, recibió la revelación que él tenía que ir a la casa de Cornelio. Miren lo que sucede. Estamos leyendo Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, quiere decir que demás judíos habían venido con Pedro para atestiguar y ver estas cosas, que como los gentiles también. Dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, como ellos habían recibido el don del Espíritu Santo. Ellos estaban sorprendidos y con la boca abierta que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así también como nosotros? O sea, el mismo bautismo que los judíos recibieron, Pedro le dice, ese mismo bautismo es ¿para quién? Para los gentiles. ¿Quién los gentiles? Nosotros éramos gentiles. Y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogase que se quedase por algunos días, pero Pedro los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Tenemos a los judíos, Hechos 2:38. Tenemos a los samaritanos, Hechos 8:16. Y tenemos a quién? A los gentiles, en Hechos capítulo 10, versículo 45 al 48. El único bautismo que salva al ser humano y que se predica en la Biblia es el bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón de pecado. Ya les dije la semana pasada que el bautismo en agua nos redime, nos arrebata, nos recupera, nos limpia, nos lava. ¿Para qué? Para recibir la segunda parte del nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser redimidos para que venga el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Entonces, ahora, te quiero dar un ejemplo bien básico acerca del bautismo en agua. Todos nosotros somos transgresores a la ley de Dios, todos somos delincuentes. Un ejemplo, cuando nosotros cometemos un delito, en el caso ya sea de muerte, una pelea entre usted y su amigo, se le pasó la mano, golpeó a su amigo muere, ¿qué hace la policía? Viene la ley, la policía representa la ley lo detiene, lo lleva a un calabozo, y ahí espera la sentencia y después el juicio. Bueno, ¿qué pasa si usted del accidente con su amigo, muere su amigo, usted cruzando la calle huyendo, viene un carro, lo atropella y muere? ¿Qué se hace con un muerto? Un muerto solamente se sepulta. Un muerto no se le lleva a una corte a enjuiciársele. Un muerto se sepulta, ni por lo más culpable que sea, una persona que está muerta no se enjuicia. Bueno, el arrepentimiento es símbolo de muerte. El único que el Señor Jesucristo nos está pidiendo es que nos arrepentamos. Y una persona arrepentida es un símbolo que ha muerto. Y una persona muerta tiene que ser sepultada. ¿Dónde? En las aguas del bautismo. Es un ejemplo muy básico. Lo único que nosotros tenemos que hacer es el arrepentimiento. Ahora, usted me puede decir, yo ya fui bautizado. Ahora, la pregunta es, ¿en qué fuisteis bautizados? Supongamos, vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículo 4. Acompáñeme usted con su Biblia. Usted me puede decir, yo ya fui bautizado. Pero el apóstol Pablo se encontró con ciertos discípulos en Éfeso, que eran los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Juan el Bautista. Y miren lo que dice la Biblia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, pónganle cuidado, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, ya habían sido bautizados, porque hay muchas personas que ya han sido bautizadas. Y él le dijo, en el bautismo de Juan. ¿Y qué le dijo Pablo? Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, no fueron rebeldes. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, dice la Biblia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo en Hechos capítulo 19,
versículo 3 al 5. Entonces, estamos hablando en el libro de los Hechos, el comienzo de la iglesia. ¿Qué es el libro de los Hechos? Acontecimientos. ¿De quién? De los apóstoles. ¿De quién? De la iglesia primitiva. La única iglesia que el Señor Jesucristo viene a establecer. Entonces nosotros tenemos que seguir los mismos pasos. El único bautismo que existe es por inmersión en agua, invocando el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ahora, la segunda parte es el bautismo del Espíritu Santo. Porque usted puede haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Usted es perdonado. Pero el que nos va a levantar en el día que Jesucristo venga es el Espíritu Santo. Entonces hay muchas personas que se han conformado hoy día solamente ser en el bautismo del agua. Pero usted, en el bautismo del agua, usted es limpio. Pero el que nos va a levantar en el día que Jesucristo venga es el Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesucristo le dijo, es necesario que nazcas ¿de qué? Del agua para el perdón, y del Espíritu Santo, el cual nos va a levantar en el día del arrebatamiento. La Biblia no habla de rapto, pero la Biblia habla del arrebatamiento. Entonces, tenemos que estar bien preparados. No se conforme solamente a recibir el bautismo en el nombre de Jesús, que es muy necesario, porque dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que salva, es para salvación. Pero también necesitamos, ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. No podemos dejar uno fuera o elegir. No, es Jesucristo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, muy importante. Y uno de los capítulos muy importantes hablando del Espíritu Santo es Romanos capítulo 8. Yo creo que usted me vaya conmigo en este día. Nosotros solamente usamos la Biblia como referencia, no usamos ningún otro libro, ninguna otra teología o dogma de hombres, sino que solamente usamos la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña, eso vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque es muy importante. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo que nos adopta como ¿qué? Como hijos de Dios. Es por el cual nosotros clamamos Abba, Padre. ¿Qué significa la palabra Abba? Está hablando de una relación cercana, de hijo a padre, de hijo a papito lindo. En otras palabras, nosotros entramos en una relación. Cuando decimos Abba Padre es porque hemos entrado en una relación con Dios. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos llamar Abba Padre a nuestro Dios y Creador. ¿Ok? Así que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ahora tengan cuidado, en sus Biblias usted va a leer la palabra Espíritu con E mayúscula y E minúscula. Cuando habla con la E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo, a la esencia y la presencia de Dios. Pero cuando se habla, usted ve la palabra espíritu con E minúscula, está hablando de un espíritu común, un espíritu de hombre o cualquier otro espíritu. Pero cuando se habla de espíritu con E mayúscula, está haciendo énfasis en el Espíritu Santo, la esencia de Dios, del Dios vivo. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por no haber recibido el espíritu, ahora dice espíritu con E minúscula, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción. Póngale cuidado. Habemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora mire, el Señor Jesucristo en una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo, cuando vosotros oréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Déjeme decirle una cosa, esa oración es solamente para los hijos de Dios, no es para todo el mundo. Esa oración Jesucristo se la dejó a los que han nacido de nuevo, a los que han sido bautizados en las aguas del bautismo y han recibido el don del Espíritu Santo. Recientemente nosotros podemos orar la oración del Padre nuestro, y nuestro Padre no va a escuchar, porque vamos a hablar de Abba Padre, y ahí es cuando el Señor escucha nuestra oración, la del Padre nuestro. Pero muchas religiones hoy en día se saben la oración del Padre nuestro y oran la oración del Padre nuestro, pero la oración del Padre nuestro es para los hijos de Dios. Ahora, póngale cuidado. Hay 7 billones de habitantes en la tierra.
Mi pregunta para usted, ¿cree que estos son hijos de Dios? No. Adán fue creado, nunca fue engendrado. Dios lo creó, con su mano lo creó. Es creación de Dios. El hombre es creación de Dios. Para que nosotros seamos hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dando a entender que la descendencia de la carne venía de Adán. Mas los hijos de Dios son espíritus, porque Dios es espíritu. Nosotros pasamos a ser seres espirituales. Así que a través del Espíritu Santo nosotros recibimos la adopción por la cual llamamos a Él Abba Padre. Ahora, vamos a saltar un poquito más adelante, Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo último que vamos a redimir va a ser el cuerpo, este cuerpo de muerte. Pero aunque ya nuestras almas ya han sido redimidas, lo último que el Señor va a redimir, ¿qué va a ser? Este cuerpo. Porque físicamente vamos a morir y tal vez vamos a descender al sepulcro. Pero el alma va con Dios, el cuerpo va a la tierra, al polvo de donde Dios lo tomó. Pero cuando venga el Señor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y el alma va a ser reunida con este cuerpo. Y esto corruptible, dice la Biblia, o sea, ¿qué corruptible? Que muere, perece, se va a transformar ¿de qué? De incorruptible. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, que seremos transformados y seremos como Él. El alma viene otra vez a tomar encuentro con el cuerpo, pero con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que iremos a morar por Él para siempre. Entonces, tenemos que tener esa esperanza. Ahora, vamos a saltar un poquito más adelante, ahora Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué tan es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? Mire, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Póngale cuidado, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que muchas veces nosotros oramos por nuestras necesidades, pero el que sabe verdaderamente nuestras necesidades es el Espíritu Santo, el que escudriña nuestro corazón. Mire lo que dice la Biblia, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario el Espíritu Santo, porque muchas veces usted se levanta en la mañana, ora por su trabajo, por su esposa, su hijo, el carro y su casa y todas estas cosas que sí es necesario orar. Pero el Espíritu Santo ve lo espiritual. Nosotros con nuestro ojo físico vemos las cosas físicas y las necesidades físicas, pero el Espíritu Santo ve la necesidad espiritual en nosotros. Ahora, es otra doctrina acerca de la doctrina de hablar en lengua, que la encontramos en 1 Corintios capítulo 14. La Biblia dice que aquí que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, habla en otras lenguas. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a intervenir por nosotros, empieza a orar ante Dios, exponiendo nuestras necesidades, y gracias a Dios que lo hace en un lenguaje que ni nosotros entendemos, porque si no, hasta nosotros nos avergonzaríamos de todas las necesidades y las falencias que hay en nuestra vida, y que el Espíritu Santo las habla en misterio hacia Dios, que ni nosotros mismos las entendemos. Otro día vamos a tocar ese tema, por ahora nos vamos a enfocar en este tema del bautismo del Espíritu Santo, no en el don de hablar de lenguas. Ahora vamos a ver una escritura que está en Gálatas capítulo 4, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Muy importante que usted tome su Biblia y vaya a la escritura, porque necesitamos escudriñarlas. Necesitamos escudriñar las escrituras. La Biblia dice así, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Gálatas. Dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, mire, el Espíritu Santo, con E mayúscula, el cual clama, Abba, Padre. Esa palabra Abba es que está hablando de una relación íntima entre el Hijo y el Padre. Por eso le dije al principio, de esa manera podemos orar la oración del Padre Nuestro. Cuando le decimos, papito mío, Padre mío, entramos en una relación. Cuando uno empieza a orar, Abba Padre, entra en una relación íntima entre el Hijo y el Padre. Dice, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces es muy importante el nacimiento, el bautismo en agua, que nos redime, nos rescata. Pero el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es mucho más importante también. Necesitamos el bautismo del agua para perdón y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo como para la adopción como hijo, por el cual nosotros podemos clamar y tener esa relación con Él. Y el lenguaje dice Abba Padre. Estudien en su casa la palabra Abba. Abba habla de un acercamiento, de papito, de una relación íntima del hijo hacia el Padre, cuando le llamamos Abba Padre. Ahora, tenemos 2 escrituras más acerca de esto y vamos a finalizar con este tema. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 13. Gálatas, y después tenemos el libro de Efesios, así que no tienen que dar vuelta a muchas hojas, solo vaya al próximo libro que está después de Gálatas, es Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en Él, ¿en quién? En Jesucristo. También vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él fuisteis, mire, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, aquí hay una palabra que significa arras. Y muchas veces nosotros leemos la palabra, pero no sabemos el contenido ni lo que significa. La palabra arras está hablando de un depósito. Es como un ejemplo. Yo compré mi casa, o usted compró su casa. Bueno, su casa, el banco le prestó dinero, pero usted puso un depósito. Ahora, usted puso el depósito, probablemente fue un 5% del valor de la casa. Pero eso le da el derecho de decir, esta es mi casa, aunque usted todavía tiene que pagar el resto. Usted puso el 5%, pero usted dice, esta es mi casa. Ahora, la Biblia dice que hemos recibido las arras de ¿qué? Del Espíritu Santo. Con la cual el Señor dice que nosotros somos su pertenencia. Hemos sido sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Porque un día de esto el Señor va a venir y nos va a redimir y nos va a llevar de acá. Es como usted tiene la esperanza de algún día, aunque puso 5% de down payment o depósito en su casa. Usted clama que esa casa es suya hasta el día que usted venga y la pague al contado y esa casa es completamente suya. Mire, ahora vamos a leer la escritura otra vez y la va a entender. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y la última escritura, ¿por qué? La palabra dice sellados, fuimos sellados. ¿Para qué? Un ejemplo. En los tiempos que se escribían cartas y usábamos nosotros los correos, no el correo electrónico, usábamos los correos donde uno escribía una carta, iba al correo y la llevaba ahí. ¿Qué era necesario para que esa carta despegara o llegara a su destino, donde usted quería que fuera? Usted podía escribir esa carta, podía llevarla al correo, pero si esa carta no tenía el sello, no tenía una estampa, esa carta no llegaba a su destino. El mismo ejemplo. La Biblia dice que nosotros hemos sido sellados. ¿Por qué? Porque este mundo no es mi lugar. Yo estoy buscando un lugar mejor.
Mi morada está en los cielos, mi ciudadanía celestial está allá. Ahora, para llegar allá, yo necesito tener ese sello. La Biblia dice que somos sellados ¿para qué? ¿Para el día de qué? De la redención. Y la última escritura que le voy a leer en este día, es muy importante que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo. No se conforme solamente en el bautismo del agua, necesita el bautismo del Espíritu Santo. La escritura que vamos a leer es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que estamos tan cerca. Un día de esto vamos a sacar una enseñanza acerca de qué tan cerca estamos de la venida del Señor Jesucristo, y tal vez usted se va a quedar sorprendido qué tan cerca está la venida del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que estar listos. Primeramente tenemos que nuestros pecados sean perdonados. ¿Por qué? Porque donde Él mora es un lugar santo, el pecado no mora allá. Entonces nosotros somos seres pecadores, tenemos que limpiarnos ¿de qué? Del pecado, porque con pecado no vamos a poder entrar allá. El agua del bautismo, a través del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, somos redimidos, nuestros pecados son borrados, son redimidos, somos nuevas criaturas. Ahora, ¿qué nos va a levantar y nos va a llevar allá? El Espíritu Santo. Entonces, mire, la última escritura, hablando de la venida del Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. ¿Quién nos va a levantar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a levantar. Hay muchas personas que solamente se conforman con el bautismo en agua. Usted se va a quedar limpiecito, sus pecados perdonados. Pero que nos va a levantar cuando el Señor venga va a ser el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario. Es más, el Señor dijo, de cierto te digo. El Señor lo confirma 2 veces, su palabra que ya está establecida en los cielos, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y Él le dijo, de cierto te digo. O sea, así y así nomás es. Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. En Hechos capítulo 19, versículo 3, el apóstol Pablo se encontró a 19 personas que ya habían sido bautizadas, a 12 personas que ya habían sido bautizadas, en un bautismo que no salvaba. Y así hay muchas personas que han sido bautizadas en títulos. En Mateos 28, 19 dice, ir por todo el mundo y bautizar, hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu no es nombre, pero son adjetivos calificativos adjetivos calificativos ¿de quién? Del nombre. Son adjetivos propios ¿de quién? Del nombre. Está hablando el nombre, porque te puede decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Carpintero, del Cordero, y muchos títulos, porque Jesucristo tiene todos los títulos, pero ahí lo que está haciendo énfasis es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesucristo tiene todos los títulos. Ese bautismo, lo que está haciendo Jesucristo ahí fue en la gran comisión, el mandamiento. ¿Y dónde tuvo su cumplimiento? En Hechos capítulo 2, versículo 88, cuando Pedro se puso de pie y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Se estaba cumpliendo porque le había sido revelado a través del Espíritu Santo cuál era el nombre que perdonaba pecado, el nombre de Jesús para el bautismo en agua. ¿Y qué pasó? Impusieron manos y recibían el Espíritu Santo. Es necesario que usted reciba el bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo por el cual somos adoptados como hijos y somos sellados para el día de la redención cuando el Señor venga, porque el Señor dice que va a venir hasta las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos, los que hayamos sido bautizados en las aguas del bautismo en el nombre de Jesús y tengamos el Espíritu Santo nos va a levantar y nos vamos a encontrar ¿dónde? En las nubes con el Señor e iremos a morar por Él por toda la eternidad. Espero que haya sido de bendición esto. Dios les bendiga.